Hola amigos, soy Nix, coach y fundadora de 100 Connected Coaching. Y hoy les quiero hablar en este primer módulo acerca de cómo comprender y superar las diferentes adicciones que tenemos en nuestra vida. Es importante que en este primer módulo nos enfoquemos mucho en definir qué son las adicciones, cuáles son los tipos de adicciones que tenemos, de dónde se originan y cuáles son los detonantes que nos producen tener conductas adictivas. Así que sin más preámbulos, siempre me encanta lanzar una pregunta que sea reflexiva y es la siguiente. ¿Qué estás tratando de evitar, de llenar o de controlar a través de una adicción? Piensa en alguna conducta que últimamente te ha producido un hábito adictivo y pregúntate a ti mismo, ¿qué intentas evitar, qué intentas llenar o qué intentas controlar cuando estás haciendo eso? Sin más preámbulos, vamos a definir lo que es una adicción. Y a mí me gustan las definiciones simples, así que una adicción no es otra cosa que un hábito recurrente descontrolado. Personas que tienen una necesidad muy fuerte de tener que hacer algo que les domina. Con el tiempo, nuestro cuerpo y nuestra mente se van acostumbrando a que tengamos esa necesidad de sentirnos ansiosos porque queremos hacer algo una y otra vez. Y aunque no lo creas, todas las adicciones se originan de diferentes factores que son biológicos por la manera en cómo fuimos engendrados cromosómicamente y genéticamente, por factores psicológicos de situaciones que nos pasan y también mucho por la influencia social y cultural que tenemos en nuestra vida. Principalmente, la mayoría de las adicciones, cuando choca con este tipo de factores, se desarrollan porque en nuestro cerebro hay una parte muy especial que se llama el núcleo accumbens y es la parte que activa el sistema de recompensa y de placer en nuestro cuerpo, liberando exceso de dopamina, creando que nosotros tengamos una situación intensa, una sensación intensa de querer volver a recibir determinado placer. Por ejemplo, vamos a suponer que olemos algo que huele delicioso, como la vainilla o el chocolate. Nuestro cerebro procesa esa intensidad, ese placer, se libera una dopamina y después de que el olor se va, nosotros nos quedamos con esa sensación, porque la liberación de dopamina es lo que produce la sensación de querer repetirlo en nuestra vida. Entonces nos puede pasar con diferentes cosas, como lo que son los dulces, el café, hábitos como el fumar, cosas así. Entonces lo importante es saber que nuestro cerebro juega un papel fundamental a la hora de tener conductas adictivas, los factores en cómo nacimos y cromosómicamente lo que recibimos de cada padre, cómo eso nos lleva también a tener conductas adictivas, cosas que nos suceden del diario que nos pueden traumar psicológicamente, tienden a hacer que nos inclinemos hacia conductas adictivas y la presión o influencia social. Entonces, hay otros factores que también nos pueden detonar las adicciones. Por ejemplo, que hayamos crecido en lugares donde las adicciones estuvieron presentes. Supongamos que nuestros padres tomaban, fumaban o hacían cualquier otro tipo de conducta, porque hay diferentes tipos de adicciones y los vamos a ver ya mismo. Hacían esas conductas y nosotros aprendimos a repetir estas conductas, desde comer una determinada cosa hasta crear ese hábito recurrente que eventualmente nos fue descontrolando. Tiene mucho que ver el ambiente, tiene mucho que ver el desequilibrio mental por el cual atravesamos a diario, si estamos muy estresados, si estamos muy emocionales, si tenemos, por ejemplo, ansiedad o depresión, si estamos atravesando situaciones difíciles, es muy probable que nuestra conducta se incline hacia buscar una adicción, cualquiera que sea, con tal de distraernos, evitar, controlar, tratar de llenar. Esa es la clave de la adicción. Hay muchas cosas que también influyen en cuanto a la presión social. Si estamos en determinado grupo de personas donde la influencia que ellos ejercen sobre nosotros puede ser, por decir así, muy fuerte, podemos, aunque nunca lo hayamos hecho, podemos sentirnos atraídos hacia probar, tener esa curiosidad de entrar en cualquier tipo de adicción. Podemos desarrollar también lo que se llama codependencia emocional o psicológica para personas que, digamos, tienen una alta necesidad de afecto, de presencia, de amor. Este tipo de personas tienden a depender tanto de otras personas que buscan llenar esos vacíos cuando estas personas no están con otras cosas. Y así sucesivamente hay personas que tienen gustos excesivamente exagerados por un deporte, por una comida,
por un egoísmo personal. Y eso tiene que ver mucho con la falta de carácter y de sumisión o de control. Entonces, personas que tienen conductas adictivas tienden a darse gustos exagerados, sea que se compran 1.500 zapatos o se comen 3.500 cosas, pero lo hacen. También el tener una conducta rebelde o utilizar tu propia autonomía para decir, bueno, es mi vida, es mi dinero, yo puedo hacer lo que quiera con mi salud. Este tipo de cosas puede emplear conductas adictivas, y una de las cosas que yo creo que también detona que tengamos conductas adictivas es tener un pensamiento muy abierto o un pensamiento libre que no nos deja tener una moral, por decir así, estricta, sino que somos abiertos a no tener reglas y cosas así. ¿Por qué digo que estos son detonantes? Porque todas estas cosas influyen ciertamente en cómo nosotros pensamos o empezamos a sentir que necesitamos cosas. A veces transformamos deseos por necesidades y necesidades por deseos. Y tenemos como una especie de confusión. Entonces, reconocer las adicciones no es algo fácil porque no podemos a veces verlo en nosotros mismos, puesto que tenemos puesto una máscara. Podemos ver quizás la de otras personas, pero es muy difícil que alguien pueda decir, yo soy adicto a esto, yo tengo este problema y no lo puedo manejar. Pero algunos de los síntomas comunes para que podamos ayudar quizás a personas que nos rodean o a nosotros mismos para reconocer que una persona está adicta a algo es, número uno, la incapacidad de detenerse de hacer determinada cosa. Personas, por ejemplo, que no pueden dejar de tomar café, no pueden dejar de comer algo. Tienen esa incapacidad porque sienten que no son capaces de poderlo hacer. Usar más cantidad de lo normal. Personas que antes consumían 2 cigarros, ahora fuman 20 o 30. Personas que descuidan responsabilidades, intereses, relaciones por causa de una adicción. Supongamos que tienen una adicción al juego. Descuidan la casa, descuidan todo porque están todo el día en el juego. Personas que sienten malestar físico cuando no tienen determinada cosa. O sea, no se tomaron el Motrin hoy, ya se sienten enfermos porque ya les trabaja a nivel psicológico. Valerse de lo que sea para conseguir algún medio de cómo suplir esa adicción. Hay personas que roban, que matan, que asaltan, que se llevan hasta, mejor dicho, lo que encuentran en la casa para poder cubrir una adicción. Parar por un tiempito y luego volver a caer en lo mismo. Son comportamientos adictivos que podemos reconocer en una persona que, aunque tenga la capacidad de parar, no necesariamente quiere decir que está rehabilitado de ese hábito, sino que puede continuar haciendo ese hábito. Y también, por último, tratar de compensar con otras cosas para sustituir un vicio. Bueno, como ahora no fumo, entonces voy a comer. Todos estos síntomas nosotros los podemos reconocer fácilmente en las personas a nuestro alrededor, pero cuando se trata de nosotros es muy difícil llegar a ver este tipo de cosas. Entonces tú te preguntarás, ¿y cómo empieza realmente la adicción en una persona? Bueno, puede comenzar desde que es un feto en el vientre de la madre, porque por factores biológicos de nacimiento hay personas que desarrollan la misma conducta adictiva que tiene la madre o el padre. Genéticamente también puede ocurrir. Si un papá es adicto a los juegos, por ejemplo, a las apuestas. Puede ser que el niño, sin haberse expuesto a las apuestas, tenga y desarrolle este tipo de adicciones. Entonces es interesante ver cómo factores de nacimiento pueden volvernos en una conducta realmente adictiva. También parte de las adicciones comienzan en la vida de una persona porque somos muy curiosos y a veces no ponemos freno a aquellas cosas donde debemos de poner un freno. La curiosidad, la presión social, la búsqueda de un alivio va a producir que nosotros querramos entrar en conductas que quizás pueden ser conductas adictivas. También podemos entrar en conductas adictivas porque se nos refuerza un comportamiento. Yo conozco personas que le dieron alcohol a personas jóvenes, o sea, a sus hijos en la edad de 13, 14, 15 años, y los volvieron alcohólicos, porque el reforzamiento de una conducta que quizás viene de un ambiente puede hacer que personas continúen en patrones adictivos. También podemos tener dependencia o alta tolerancia ya hasta ciertas sustancias o medicamentos. Personas, por ejemplo, que consumen pastillas para el dolor, se ha encontrado que con el tiempo crean una tolerancia muy grande a este medicamento y necesitan una mayor cantidad, una mayor dosis, o a veces crean una dependencia a tal extremo que la necesitan todo el tiempo, aunque no estén sintiendo el dolor. ¿Por qué? Porque lamentablemente se va desarrollando a nivel cerebral ese tipo de adicción. Y por último, puede que una persona haya entrado en una fase de deterioro personal por diferentes razones, porque tiene la autoestima fracturada, porque sufrió un trauma, porque algo le sucedió.
Y en ese momento lo único que piensa es la autodestrucción. Personas que se quieren autodestruir usualmente utilizan las adicciones como un medio para llegar ahí y lamentablemente, aunque no queremos, ¿verdad?, que eso suceda, pues a veces no lo podemos evitar. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es empezar a entender cómo trabajan las adicciones en nuestra vida para que podamos definirlas. Para más contenido, sígueme en la parte 2, a la segunda parte del tema de las adicciones, para que podamos ver a fondo los tipos de adicciones, qué es lo que produce en nuestra vida y tips para poder salir de ellas y entenderlas y comprenderlas. Así que nos vemos en la próxima.